Nativa nos conecta. Muy buenas tardes, les saluda Guido Sánchez Yávar para darles la más cordial bienvenida a esta nueva edición de los conversatorios del Instituto del Futuro. Hoy día, como todas las entregas, tenemos que agradecer en principio no solo a nuestros panelistas, sino también a nuestro auspiciador que es Nativa TV. Muchas gracias. Y el tema que nos convoca ahora es un tema de suma importancia, de una situación coyuntural. La coyuntura internacional está presentando información al respecto y este programa entonces va a estar diseñado al tema ¿qué pasará con la alimentación en el futuro? ¿Qué pasará con la alimentación en el futuro? Tremendo e importante tema. Nosotros, como todos los programas en los conversatorios del futuro, tenemos un panel y esta vez voy a presentar a forma de una ronda y ver si todo está bien, ¿ya? Si nos escuchan, si nosotros escuchamos a nuestros invitados. Y voy a empezar presentando a Carlos Durán, él es presidente de Perú Cámaras. Carlos, qué gusto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Saludar a todos los que me acompañan en este panel y obviamente a todos los que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación por donde se transmite este evento. Perfecto, gracias, Carlos. Confío que mi participación contribuye en algo a contestar algunas de las preguntas y las interrogantes que tiene este evento. Claro que sí, Carlos, por supuesto. Nuestro siguiente invitado es César Vega, cofundador de Tika Tani, una empresa que ya nos contará a qué se dedica. ¿Cómo estás, César? Muy buenas tardes. Hola, César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos con César Vega, emprendedor, cofundador de Tika Tani, que es una empresa dedicada a la comercialización de productos y es empresario y están con una novedad interesantísima, una propuesta muy interesante. César, buenas tardes. Ok, mientras resolvemos esta situación técnica, voy a presentar a nuestra siguiente panelista, a Rosana Orrego. ¿Cómo está Rosana? Rosana es asociada de investigación del Instituto del Futuro. Muy buenas tardes y bienvenida, Rosana. Buenas tardes, Guido. Buenas tardes con todos. Un gusto saludarlos. Muy bien, excelente. Y finalmente tenemos a Luis Torres, expresidente ejecutivo de PROM Perú. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto tenerte en el programa. Hola, Guido. Muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos mis colegas en el panel y a todos tus televidentes. Perfecto. Bueno, la pregunta de rigor. ¿Qué pasará? Que además es el título de nuestro conversatorio de hoy. Y vamos a empezar con Carlos Durán y cuando César Vega ya esté conectado, hablaremos con él. Carlos, ¿qué pasará con la alimentación del futuro? No sé qué tanto tengamos que proyectarnos en el futuro, ¿no? No creo que estemos pensando todavía en esa alimentación que se ve en las películas de ciencia ficción, pero vayamos un poco a la alimentación no tanto del futuro, sino de lo que está pasando hoy en día y lo que estamos viendo, de qué manera la situación de la pandemia que inició, digamos, este shock de oferta, esta complicación a la cadena global de suministro de alimentos, por un lado complicando digamos, la capacidad de producir, por otro lado complicando la cadena de suministro, pues ha generado un estrés al sistema de alimentación global, pero que en los últimos 2 años habíamos empezado a ver cómo la capacidad de resiliencia que tiene el sistema mundial de alimentación comenzó a responder adecuadamente. Lo que no podíamos esperar
es que más allá de cuidarnos y que el sistema de alimentación se cuide de los cambios climáticos, ¿no? Del efecto del tiempo, el clima, que podía afectar según la estacionalidad y poner en riesgo determinadas áreas geográficas del mundo para los cultivos, pues comenzáramos en febrero una situación muy trágica y crítica que fue la invasión de Rusia a Ucrania. Esto ha tenido ya un efecto agravante, ¿no?, en la situación de lo que podemos estar viendo en cuanto a la seguridad alimentaria en el futuro cercano. Esta guerra que no era previsible, esta situación que se está prolongando más allá de lo necesario, ya está afectando realmente a la cadena alimenticia en el mundo, y está poniendo en riesgo el futuro de la seguridad alimentaria del mundo también, porque ya no solamente está afectando a la parte de los alimentos que esta zona geográfica de Europa producen y contribuyen de manera preponderante, en algunos inclusive esenciales y básicos, como puede ser el trigo, en el caso del girasol, que es un insumo para producir aceite, mayoritariamente está concentrado en esa parte del mundo, sino también a un insumo fundamental para que el resto del mundo pueda aprovechar su capacidad de producir alimentos, que son los fertilizantes. Y eso nos está tocando en preocupación hoy día tremendamente a la región latinoamericana y específicamente al Perú. Entonces hay una escasez de alimentos que se está viendo en la subida de precios que se está generando ya de manera exponencial en algunos casos, y también se está preveyendo ya la escasez de fertilizantes, que también está teniendo un efecto en los precios. Entonces la visión del corto plazo, el futuro en el tema alimentario se ve bastante complicado, y ya muchos países están tomando medidas en el sentido de compensar o mitigar ese efecto y este impacto, porque además el tema agropecuario depende mucho de la estacionalidad. Es decir, solo tienes épocas en las cuales puedes hacer la siembra para después proseguir con la cosecha, y luego la producción y la distribución de los alimentos, tanto en tus intrarregionales como a las diferentes regiones a donde se pueden exportar. Entonces, esto sinceramente está empezando a preocupar, y creo que no es algo a lo cual debamos de minimizarlo, sino por el contrario, creo que es importantísimo tomar acción inmediata. Y en el caso de Perú, simplemente para terminar mi participación en esta parte y no acaparar el tiempo, pues tenemos que reconocer la radiografía que tenemos de nuestra realidad agrícola. Bueno, no soy un experto, acá hay personas que tienen muchísimo más expertise en el tema, pero de lo que percibo y lo que he palpado, nosotros dependemos un 80% de nuestra seguridad alimentaria de la agricultura familiar, la pequeña agricultura, esa que supuestamente va a ser beneficiaria de la segunda reforma agraria que se ha anunciado desde hace buen tiempo. Pero es una agricultura regional, es una agricultura de muy bajísima productividad, sin tomar en cuenta los problemas que tenemos hoy día coyunturales, de los fertilizantes, los insumos necesarios para producir. Además tiene un impacto importante en la mano de obra, porque absorbe en promedio casi el 38%, entre 35 y 38% de la población económicamente activa en las zonas rurales de las diferentes regiones de nuestro país donde se lleva a cabo la agricultura familiar. Y tiene un impacto también en género, casi el 50% de los peruanos que se dedican a la agricultura son mujeres, ¿no? Y con énfasis también en jóvenes. Entonces, ese también es un problema social que se va a generar. Entonces, el tema alimentario no solamente genera un problema económico, de escasez de proteínas, probablemente para la alimentación, puede incrementar el tema de nutrición, sino también va a generar un problema social que creo que se puede estar germinando a partir de esta situación de riesgo del sector que produce alimentos. Entonces es un factor más a tener en cuenta para preocuparnos por lo que en este futuro cercano podría estar sucediendo. Carlos, te agradezco por esta excelente presentación, una radiografía de la situación muy precisa y concreta. Efectivamente, la pandemia, luego la guerra en Europa, ahora estamos viendo la consecuencia en los precios, el desabastecimiento, la crisis de logística. Se han juntado una serie de factores que efectivamente están
preocupando a los países y tenemos que tomar medidas. Pero has hablado algo muy importante, la agricultura familiar en el Perú. Y para hablar de este tema estoy con César Vega. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien, felizmente, César. Tú tienes un emprendimiento familiar también, un emprendimiento comercial que está ligado a las industrias alimentarias, está ligado a la farmacia, está ligado a las celebraciones. Y cuando uno habla de celebración, por supuesto, está pensando en el piqueo, la comida, en fin, una serie de productos. Y ustedes están trabajando directamente con esa agricultura familiar. Cuéntanos un poco cómo es la actividad y cómo ves, tú que estás en contacto permanente con el campo, con el productor, ¿no es cierto? Que ustedes viajan y tienen una presencia con proveedores en todo el Perú y ustedes les ayudan en la comercialización. ¿Cuál es tu impresión, César? Sí, mira, nosotros de toda nuestra base de proveedores, 94% es micro y pequeño productor, comercializador, ¿no? Entonces, muchos de ellos trabajan a su vez con productores directos, sobre todo superalimentos, ¿no? Quinoa, kiwicha, todo lo que es, digamos, alimentos que tienen más de 9 aminoácidos, digamos. Y sí, ¿no? Hay una preocupación real, pero digamos a la escala en la que ellos trabajan, eventualmente tienen un colchón, digamos, en términos, digamos, de maniobra para lo que pueda venir el próximo año, ¿no? Ahorita este año muchas campañas ya se lanzaron, algunas van a ser afectadas por el tema de los fertilizantes, ¿no? Sobre todo, pero digamos, se va a afectar tal vez la gran producción, pero la producción más chica eventualmente va a poder resistir. Pero de hecho es una situación preocupante, ¿no? Nosotros tenemos muchos productores que no es que estén directamente involucrados con la agricultura, sino que transforman, ¿no? O sea, utilizan, por ejemplo, quinoa para hacer algún tipo de blend, o utilizan cacao para hacer algún tipo de chocolate, o utilizan algún tipo de insumo para hacer cosmética natural también, ¿no? Somos más de 700 marcas, ¿no? Entonces, y en total son casi 300 productores. Entonces, hay una preocupación, ¿no? Como mencionó el señor Durán antes, sobre una ola se ha puesto otra y otra, ¿no? O sea, es como que nos hemos sacado la tinca, parece. Porque ya el tema de la problemática alimentaria se había estado ya mencionando antes de lo que es la guerra por temas de cambio climático, ¿no? O sea, los grandes productores en China e India iban a tener problemas, digamos, de cosecha. Pero a eso se ha sumado, pues, la guerra, ¿no? Y ahí Rusia y Ucrania producen 75% del aceite de girasol, ¿no? Creo que 28% de trigo, y si tú sacas tu cuenta que 7 kilos de trigo se necesitan producir 1 kilo de carne, entonces pues va a haber un impacto importante, ¿no? Entonces definitivamente la matriz alimentaria va a tener que cambiar, y ya no estamos hablando de muchos años en adelante, va a ser vamos a tener que cambiar muy rápido, porque como quien dice, no se van a dar las condiciones para continuar como estamos. Por un lado, lo que nosotros tenemos, de hecho, pues, no necesariamente juega bien con el cambio climático, ¿no? Y entonces va a haber mucha migración hacia lo que es vegetales, hacia lo que es frutas, digamos, por parte de las personas. Se van a comenzar a reemplazar más lo que son proteínas por frutas y verduras, y reemplazar proteínas por proteínas vegetales, ¿no? Entonces, ahí como país yo creo que tenemos una ventana de oportunidad interesante para los productores, ¿no? O sea, hay una ventanita que, a pesar de todo este drama mundial que va a haber, definitivamente va a haber un drama mundial de hambruna,
Perú podría lograr, digamos, tener una ventanita de oportunidad produciendo justamente reemplazos, ¿no? Reemplazos con muy buena calidad nutricional, como por ejemplo el tarwi, ¿no? O sea, el tarwi, por ejemplo, es de lo mejor que tenemos en proteína vegetal. Y ese podría reemplazar claramente muchas dietas, digamos, ¿no? Y entonces, y tenemos pues en muchos lugares, ¿no? Producir eso. Entonces, yo vislumbro un futuro mixto para nuestro país, pero tenemos que trabajar todos en conjunto, ¿no? Porque va a requerir del esfuerzo de todos, ¿no? Nosotros en esta cadena somos la parte comercializadora, digamos, ¿no? Ponemos en vitrina y exhibimos productos de este tipo de productor. Solamente trabajamos con micro y pequeño productor, ¿no? En nuestras tiendas. Justamente estoy hablando de la última tienda que estamos abriendo, que es en San Miguel, y estamos en los últimos detalles. Entonces, ha habido una buena respuesta del público, pero definitivamente la pandemia sí aceleró el cambio, ¿no? O sea, si alguien consumía muy eventualmente maca, por decir, en su desayuno, después de la pandemia ya lo comienza a volver un insumo de su desayuno, por lo menos con una frecuencia mensual. Entonces, sí ha habido un cambio, debería hacerlo más, pero a eso estamos apuntando, ¿no? Hay que tener en cuenta que el 70% de los superalimentos se producen en nuestro país. O sea, nosotros tenemos la gran ventaja de que en nuestro plato podemos tener camu camu, ¿no? Una potencia en vitamina C, maca, digamos, un producto producido a más de 3.600 sobre el nivel del mar, ¿no? Es multivitamínico, tal vez, no sé si fue bueno asociarlo solamente a un tema, digamos, asociado a un tema sexual. En realidad la maca es un multivitamínico, excelente alimento, y algarrobina, por ejemplo, ¿no? Entonces imagínense, maca, camu camu y algarrobina en nuestro plato, en la mañana, suficiente potencia nutricional para toda la mañana, ¿no? Pero bueno, nuestra costumbre alimentaria ha sido diferente, ¿no? Entonces eso es un poco lo que podemos rescatar de lo que tenemos. César, muchísimas gracias. Realmente interesantísima la visión que tienes, la experiencia, esto de los superalimentos, pero has mencionado un tema que nos va a ayudar seguramente a aclarar y explicar la importancia del tema ambiental, ¿no? Del cambio climático, y para eso estamos con Roxana Orrego. Roxana, por favor, dentro de toda esta serie de acontecimientos iniciados por la pandemia, y ya hemos visto todas estas situaciones que nos están llevando a esta preocupación, y como bien dice Carlos, no es ya del futuro, es de mediano y corto plazo. Roxana, ¿cómo el medio ambiente, el tema ambiental, el cambio climático puede afectar y agravar, esta situación? Y si podrías también concentrarte un poco en el caso de la región y específicamente de Perú. Gracias, Guido. Creo que el tema del cambio climático nos está agravando ya, mira, sin considerar el aumento de la población y de la demanda nutricional, la demanda de alimentos que vamos a tener. Se proyecta que al 2050 va a haber una población de 9.000, 10.000 millones, y esto va a incrementar entre 50 y 70% la demanda de alimentos que tenemos hoy en día, ¿no? Sin considerar ese escenario futuro, ya hoy en día el cambio climático es un reto, y sobre todo ha vuelto más vulnerables a los sistemas agroalimentarios rurales, ¿no? De la pequeña agricultura familiar que mencionaba Carlos al inicio. Esto de repente se siente más a pequeña escala, porque la pobreza siempre está asociada a mayor vulnerabilidad y menor competitividad, ¿no? Pero también eso está afectando en realidad todos los sistemas alimentarios del mundo, para a través de innovación y tecnología poder implementar nuevas soluciones que permitan abordar el problema de la mayor demanda de alimentos, pero también, sobre todo, de la calidad nutricional de estos, ¿no? En ese sentido, me parece muy interesante de resaltar de lo que mencionó César. Nosotros, como país, tenemos una gran biodiversidad, Guido, y eso es un valor, que no hayamos sabido de repente hasta ahora ponerlo
en real dimensión, cuál es el valor económico de esa biodiversidad, ese es otro tema también que habría que conversarlo, ¿no? Pero lo importante es que efectivamente casi el 70% de los superfood, de los superalimentos se producen en nuestro país, ¿no? Esto, asociado a la agricultura familiar, a los retos del cambio climático, nos enfrenta a un nuevo reto también, o a un reto que ya conocemos, pero que tendremos que poner más a nivel de decisión de política pública, el más alto nivel, es cómo estamos poniendo en valor nuestra biodiversidad y cómo estamos previendo estos escenarios futuros, donde ponemos en valor nuestros alimentos, las prácticas culturales, ambientales con las que se producen y las certificaciones correspondientes para que puedan acceder a mercados nacionales, interesantemente dinamizados con temas como compras públicas, por ejemplo, y también sobre todo a mercados internacionales, donde más se está demandando y se va a demandar estos superalimentos. Esa es una vía que nos dice, de repente, en resumen, que tenemos que empoderar más los tejidos productivos locales y por lo tanto nuestra agricultura familiar tiene que correr más rápido en esta velocidad de insertarse a cadenas de valor, a sistemas productivos competitivos que les permita competir a nivel local, nacional y mundial, ¿no? Eso es un lado. Por otro lado, tenemos que estos retos del cambio climático, de la gran demanda poblacional y de la tecnología y la innovación en estos días, ya estamos hablando de los alimentos 3D. Ya no estamos hablando solamente de ser eficientes en el campo o eficientes en el mar o en la agricultura, sino que tenemos que ser eficientes en el uso de la tecnología y la innovación. Entonces, se está hablando mucho en escenarios de futuro de cómo podemos imprimir alimentos proteicos de acuerdo a la demanda nutricional de cada persona. Y ya hay ciencias que lo están estudiando, ¿no? Tenemos la nutrigenómica, etcétera, ¿no? Entonces, son diversas oportunidades que de repente también podrían volver a poner en valor o nos dan nuevamente la oportunidad de mirar hasta qué punto aprovechamos nuestra biodiversidad como un escenario, como una fuente, no solamente de grandes alimentos, de ricos alimentos, sino también de generar este tipo de negocios con esta mirada también tecnológica, ¿no? Porque estos alimentos impresos, estos nuevos alimentos necesitan fuentes proteicas que sean realmente únicas para poder replicarse y que vayan orientadas a la demanda de las poblaciones, ¿no? Tienes a los insectos, a los hongos, a las setas y a una serie de emprendimientos que se tienen que dar. La biodiversidad tiene que ser financiada, la biodiversidad tiene que ser protegida a través de un financiamiento adecuado, a través de conocimiento adecuado, y necesitas generar grandes capacidades profesionales desde todos los niveles, sobre todo desde lo local, empoderando las prácticas locales, culturales, pero también dándoles esta mirada de globalización, ¿no? Entonces necesitamos de repente también preguntarnos hasta qué punto el mundo de las startups tiene que financiar agritechs y foodtechs que vayan orientadas a nuestra riqueza natural, que es la biodiversidad. Hay muchas cuestiones que se deben de orientar a nivel de política pública y ya tenemos varios jalados de por medio, ¿no? Tenemos jalados de que hasta ahora no nos hemos podido adaptar al cambio climático, tenemos jalados desde que hasta ahora tenemos 2 millones de unidades familiares de agricultura familiar que no salen del círculo de pobreza, que no tienen acceso al financiamiento, menos del 8% de estas unidades familiares acceden al financiamiento formal, etcétera, etcétera, etcétera. No tienen condiciones habilitantes tampoco, no tienen títulos de propiedad, no hay un tema de asistencia técnica que pueda sacarlos también de estas condiciones de pobreza y de repente insertarlos, ¿no? Ese es el panorama general, pero efectivamente hay grandes oportunidades que se han venido dando y donde se conoce ya, a pesar de todas estas debilidades, que el Perú es productor natural por decisión divina de los grandes superfoods, ¿no? Y ha habido interesantes iniciativas también, de repente Lucho nos va a contar más sobre eso, del valor de los superfoods y cómo estamos posicionando esa marca Perú quizás a nivel de mercados exigentes y competitivos que nos pueden dinamizar estas prácticas locales e insertar a nuestros agricultores familiares en estas cadenas, asegurándoles también el reconocimiento de su labor y una mejor calidad de vida para nuestros pueblos, ¿no? Muchas gracias Rosana, que muy buen análisis y efectivamente han salido términos como ventana de oportunidades. Hay un título de un libro que dice no hay país más diverso, ¿no? Refiriéndose al nuestro. Sin duda es un país diverso
Y cuando hablábamos de esta megadiversidad, de estas tendencias y que el Perú tiene este potencial de estos superfoods y todo, tal vez no nos hacía tanto sentido, pero a partir de esta conversación estamos viendo que tiene mucho sentido. Y efectivamente yo estaba revisando acá una información de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que hace un análisis del índice de precios de los principales productos agrícolas, valor nominal desde el 2010, que era el 2010 empezamos con una base de 100, y fíjense que para el 2022, por ejemplo, los fertilizantes efectivamente han duplicado su precio, ¿sí? Desde el 2015 al 2022 han duplicado, y todos los productos, las bebidas, los alimentos, la agricultura en general, ¿no? Los granos, los aceites y harinas, todos absolutamente han subido, ¿ah? Los precios están subiendo. Pero también hay una ventana de oportunidades, entonces vamos a hablar de este contexto internacional, qué podemos hacer, cómo nos afecta, y para ello vamos a hablar con Luis Torres, expresidente ejecutivo de PROMPERÚ. Lucho, por favor, ¿cómo lo ves en este escenario internacional, esta situación de esta crisis alimentaria que se avecina y de las posibilidades que tiene el Perú? Y podrías orientarnos al respecto. Gracias, Guido, y bueno, nuevamente un placer estar con Carlos, con César y con Roxana, siempre muy atenta con sus amigos. Mira, tomando algunos comentarios de Carlos muy apropiados, tenemos un contexto internacional que genera no solo el coronavirus, sino el tema del cambio climático. Pero a la par de ese contexto que, según la FAO, hay más de 193 millones, ¿no?, ya de personas que están en una situación de riesgo alimentario serio en 53 países, yo estimo que esto es una ventana de oportunidad muy significativa para Perú. ¿Por qué? Uno, porque como has demostrado tú con los números, y eso se ve también en las estadísticas de exportación de Perú, los valores, los precios unitarios de nuestros productos vinculados, no solamente al agro, sino en general a lo que son los alimentos, ¿no?, han venido subiendo a la par de los volúmenes en cuanto a cantidades, ¿no? ¿Y eso qué significa, no? Uno, que hemos generado una industria en la alimentación donde hay jugadores que son de clase mundial. Entonces, tú tienes hoy día empresas en el Perú, las agroexportadoras, que el nivel de productividad, el nivel de ciencia y tecnología desde su rol como entidad privada, apoyado por un conjunto de políticas, pocas, pero políticas de Estado, como la apertura comercial, el acceso sanitario, la conectividad que todavía sigue estando pendiente, no solamente la marítima, sino la aérea. Hemos avanzado, pero todavía es un tema pendiente aumentar esa conectividad. En menos de 20 años nos hemos convertido en líderes mundiales en exportadores de frutales y hortalizas, ¿no? Estamos dentro de los primeros 13, 12, 15, dependiendo del año, pero estamos ahí metidos, proveedores a nivel mundial. Y un proveedor que tiene esta característica de estar en estos puestos ya no es un proveedor, ya es un socio estratégico. Entonces Perú, en el caso de los alimentos, se ha convertido en un socio estratégico, y tenemos esta mirada desde el punto de vista de los mercados de ser una despensa de superalimentos. Nosotros no tenemos cultivos extensivos, ¿no? Gracias a Dios esa etapa pasó. Pensamos que era una etapa buena, y de un tema muy dramático como fue la reforma agraria pasamos a un tema de oportunidad. En el año 96 se hizo un estudio de prospectiva, así como tú estás mirando el escenario hacia futuro, y un estudio de Monitor, la compañía de Michael Porter, nos dijo tres cosas, ¿no? Ustedes van a ser buenos en el agro, en el desierto,
van a ser buenos con turismo de alta gama y van a ser buenos en la manufactura, empiecen con el sector de confecciones. Eso se trabajó, pero no se encontró el espacio gatillador hasta que se hicieron algunos cambios sustantivos que todavía pueden ser mejorados aún, como ha sido la apertura comercial con los tratados de libre comercio. Hoy día nosotros tenemos en acuerdos comerciales más de 58 países que son nuestros socios, que representan el 80% del PBI del planeta y el 40% de la población mundial. El comercio total de Perú no llega ni al 1% del comercio del mundo, pero como ya nos hemos convertido en socios estratégicos en el caso de los alimentos, el mundo le presta mucha atención, el mundo comercial por lo menos le presta mucha atención a lo que está haciendo Perú, y eso es una oportunidad. Ahí, en lo que comentaba César y Roxana, tenemos este espacio, si bien es cierto, muy gris, pero que es la realidad actual que comentaba Carlos, uno para definitivamente entrar de lleno en el agro, en una política de Estado. El agro y la salud no se han convertido todavía en política de Estado. La apertura comercial ya es una política de Estado, ¿no? La conectividad con los puertos, para empezar, se ha convertido en una política de Estado. Ya tenemos más de 5.000 millones de dólares en inversión portuaria, y va a venir más, ¿no? A lo de Chancay, en el norte, Chico de Lima, las inversiones portuarias del lado privado, una vez que se reduzcan los niveles de incertidumbre, van a volver. Pero en el caso alimentario ya tenemos una conexión con el mundo, ¿no? Y estas coyunturas de los fletes y los contenedores por las cuarentenas en el Asia van a pasar, ¿no? Y lo importante es que esos índices de precio que tú comentabas van a aumentar, ¿no? Por lo que comentaba Roxana respecto al aumento de la población. Por lo tanto, hay un escenario importante para que esta primeros 20 años de esta incursión de los superalimentos de Perú al mundo continúe sin parar, si es que se resuelven estos temas más de índole interno, ¿no? ¿Por qué? Nosotros hemos desarrollado esa agroexportación en menos del 5% del territorio nacional, y todavía está por ver toda la potencia de alimentación de los superfoods de la sierra y de la selva. Solo como datos anecdóticos, el COVID mandó al estrellato nuevamente al camu camu, y César no me dejará mentir, ni Roxana ni Carlos, al jengibre. Hace 5 años nos preparábamos para poder relanzar al jengibre en el mercado mundial, y gracias al COVID esto explosionó. Ya estamos explotando jengibre, quión, ¿no? En 3 cifras, y así van a ir viniendo estos productos. Nadie pensaba, por ejemplo, que las hierbas aromáticas, nuestras diferentes opciones de llevar a valor agregado nuestras raíces, ¿no? Nuestras plantas, fueran también a crecer de una manera significativa. Entonces, en las últimas semanas yo he estado caminando mucho por las regiones, ¿no? Visitando muchas empresas, y sí, hay esta preocupación de corto plazo, tanto en lo internacional como en lo local, ¿no? Pero vemos que también es una oportunidad para la internacionalización de nuestras empresas, ¿no? Entonces las grandes van abriendo mercado, superarán, entenderán, harán lo que tengan que hacer en el plano comercial, pero las pequeñas, esa agricultura familiar que también comentaba Carlos, necesitan hoy día sí del establecimiento de una política de Estado en la agricultura, en la educación y en la salud. Es una triada muy importante, porque ya ocurrió en el campo comercial, ¿no? Y a ello yo me atrevería también a pensar, y Carlos es nuestro presidente de Perú Cámaras, en que de una vez por todas las macroregiones o las mancomunidades regionales tomen forma y vayan asumiendo, ¿no? De manera directa, con buenos liderazgos, con buenos cuadros técnicos, ya esa descentralización de competencias, ¿no? O sea, tener un SENASA fuerte, y de repente con mucho trabajo otros organismos que todavía no están en un nivel de SENASA, nos hace perder no solamente la competitividad, sino el tren que pasa a las 8 de la noche, ¿no? Entonces ya tenemos que pensar, si somos líderes y reconocidos socios estratégicos en el tema de alimentos, tener una FDA muy potente, ¿no?
que pueda tener un trabajo macrorregional y a su vez también muchas competencias de la DIGESA o del SANIPES o del DIGEMIT que están concentradas todo en Lima, ¿no? Fortalecerlas a nivel de las regiones para que esa política de Estado decante como ha decantado la parte comercial. Yo veo de manera muy optimista, a pesar de este escenario, el mediano y el largo plazo, ¿no? De manera muy optimista, porque ya tenemos empresas, para terminar, que por ejemplo en España no tienen ni el 30%, ¿no?, de las certificaciones, de la preocupación por los trabajadores, del manejo cosecha, el packing. O sea, es increíble, parece que las empresas peruanas más bien fuesen las europeas, y en el caso de ciertos sectores en el primer mundo parecen que fueran del tercer mundo. Entonces, a tener fe, optimismo de que en ese trabajo articulado que ya comenzó hace 20 años con la integración al mundo entre el sector público y privado, hoy día toca hacer lo propio en este sector, ¿no? El pesimismo no es empresarial, pues Lucho y todos amigos, ¿no? Por eso somos empresarios, somos emprendedores. El optimismo tiene que ser nuestra... Y vamos con fe, siempre digo yo, vamos con fe. Pero no todo es pues la fe, hay que trabajar, hay que hacer la tarea, hay que hacer el trabajo bien hecho. Y vamos a regresar con Carlos para preguntarle, Carlos, ¿qué recomendaciones, qué reflexiones, no solo para el mundo empresarial, sino para también, no solo el mundo productivo, sino también para el lado del Estado? ¿Tú qué dirías? ¿Qué nos está faltando por hacer para aprovechar esta ventana de oportunidades que ya se han mencionado? Bueno, en realidad, si nos abstraemos un poco de lo que está pasando y de lo que podría seguir pasando en los próximos meses, tenemos un gran espacio para ser optimistas, evidentemente. O sea, el potencial que tiene el Perú, como ya lo ha dicho Lucho, en términos de aprovechamiento y ampliación de su frontera agrícola. Hay algunos proyectos que están un poquito paralizados, pero se están destrabando para ampliar más la frontera agrícola con proyectos de irrigación importantes. Pero nuevamente, ese es un tema que depende no solamente de la viabilidad geográfica, de la capacidad y potencialidad de nuestra biodiversidad, sino depende de políticas públicas que estén orientadas a promover ese tipo de actividades económicas. Y lo político no va desconectado de lo económico. Los agentes económicos son entes racionales, no son emocionales. Los políticos probablemente están más sesgados a una emocionalidad que a una racionalidad, y es lo que estamos viendo hoy día. Es decir, su sentido de la realidad y su sentido de la urgencia están totalmente distorsionados. Estamos en una situación crítica global. No estamos en el mejor de los mundos. Es como si estuviesen viviendo en Venus, en Marte, donde no hay pandemia, donde no hay crisis económica, donde no hay guerra entre Rusia y Ucrania, donde no hay un shock de oferta, donde no hay una inflación galopante en todo el mundo, con además amenazas de recesión, y poder entrar en una situación de estanflación que sería realmente muy crítico. No para... digamos, la totalidad, pero sí efectivamente para la gran mayoría de las personas vulnerables, que son casi 14 millones de peruanos que están en una situación de vulnerabilidad, incluyendo a los que están en pobreza y pobreza extrema. Entonces, la coyuntura no nos debería estar enfocándonos en temas, digamos, como si no estuviésemos, como si estuviésemos en el mejor de los mundos. Acá tenemos un problema grave. No se están tomando las decisiones ni las políticas anticipadamente, no. Sabemos y se viene anticipando desde hace mucho tiempo, y eso lo conoce Roxana. Hemos tratado en varias reuniones cuando ella estaba a cargo de Agrorural. Lamento muchísimo que hoy día Agrorural no tenga a la cabeza gente con capacidad y con competencias de poder llevar adelante su rol, y justamente ahora es la entidad encargada de ver si soluciona el tema de la escasez de fertilizantes. Ya le han dado ahorita un pequeño sencillo de 350 millones de soles para que salga a comprar fertilizantes. Bueno, más vale tarde que nunca, pero no hay que dejar de lado lo que decía al principio. La agricultura depende de varios factores, y uno de ellos es la estacionalidad. No se puede sembrar en cualquier momento. O sea, no es que cuando lleguen los fertilizantes comienzo a sembrar, no, se me pasa la ventana de la época de siembra y perdí. Entonces, ese es el gran riesgo que tenemos hoy día en la agenda interna del país en cuanto a producción agrícola.
La agroexportación y la agroindustria quizás es uno de nuestros signos de mayor orgullo, porque hemos logrado dominar mercados donde ni siquiera teníamos presencia. Hoy día somos el primer exportador y productor de arándanos en el mundo. Lo mismo podemos decir de paltas, de uvas. Nuestra agroindustria exportadora crece a pesar de las crisis, a pesar de que ya indicadores están señalando que se ha reducido el área de siembra de la agroexportación. Y eso me imagino que también tiene que ver con el efecto de los fertilizantes. Si yo tengo una cantidad reducida de fertilizantes, no puedo seguir sembrando la misma cantidad de áreas que sembraba anteriormente. Tengo que reducir, porque no puedo bajar la dosis del fertilizante, porque en ese caso bajo la calidad y la productividad de mi producción. Pero hablemos de lo que mencionaba al inicio. El 80% de la agricultura en el país es de pan llevar, es familiar, y esa es la que nos da de comer. O sea, la agroindustria exportadora no provee a los mercados de las diferentes regiones del país para que de los mercados vayan a la mesa de los peruanos el alimento. Es la agricultura familiar, y esa es la que está en riesgo. Esa es la que está en riesgo, porque de esa agricultura depende no solamente que la biodiversidad que se ha mencionado en este evento, que nos pone digamos en la palestra, ¿no? El tarwi, la maca, la mashua, la oca, nuestras papas andinas. Ellos se encargan de cuidar esa biodiversidad porque ellos son los que lo producen. La agroindustria exportadora no produce esos productos. Probablemente algunos exportadores acopian, procesan y venden, pero es la agricultura familiar la que se encarga de ese tema. Y esos son los que no tienen acceso al crédito, esos son los que no tienen acceso a fertilizantes, esos son los que no son visibles para los radares del sistema que normalmente atiende al sector agrícola, entre ellos todo lo que significa el sistema, el ecosistema de financiamiento y de tecnología. Entonces, lo que creo yo es que deberíamos de tener la reflexión y hacer un llamado al Estado, al gobierno, para que de una vez tome conciencia de la situación en la que se encuentra hoy día el agro peruano. Decir que vamos a iniciar una segunda reforma agraria no debe quedar en un título, debería quedar en acciones concretas. Hoy día las palabras tienen que ser reemplazadas con acciones, y eso no está sucediendo. Entonces, nosotros creemos desde las cámaras de comercio regionales y transmitimos la preocupación que está sucediendo hoy día con la agricultura, que además, como lo he dicho, absorbe a casi el 37% de la población económicamente activa de las regiones, es decir, genera empleo. Son más o menos 3 millones de familias que están dedicadas a esa actividad. Y está poniéndose en riesgo, ya pasó con la pandemia, se está exacerbando con la situación actual, se está poniendo en riesgo la posibilidad de que la campaña agrícola de este año pueda abastecer en alimentos suficientes para la próxima temporada de cosecha. Se estima que podría estar reduciéndose entre 30 y 35%, y eso va a afectar definitivamente la seguridad alimentaria de nuestro país. Entonces, no es un tema en realidad de preocuparnos, sino más bien de ocuparnos. Y eso es lo que tendríamos que reclamarle al Estado. Ojalá que se compren oportunamente los fertilizantes, aunque nos parece que es poco. Eso no va a alcanzar, creo que ni para el 25 o 30% de todo el área que se tiene que atender con estos fertilizantes. Por otro lado, esperemos que se les ayude también con acceso al crédito a gran parte de esta población que se dedica a la agricultura, que se les dé semillas con mayor valor para que puedan elevar su productividad por hectárea. Correcto, ¿no? Ya Carlos. después podemos ver de qué manera más adelante puede ayudar pues la agricultura 4.0 con la tecnología y todo eso, a mejorar Carlos, más todavía la productividad del agro. Muchas gracias. Mire, el tema ha sido tan importante, tan intenso, tan interesante. Gracias por sus intervenciones, que se nos fue el tiempo. Gracias a todos ustedes por estos interesantes comentarios. Y solamente para cerrar, quiero decirles que la seguridad alimentaria, pues, necesita de la disponibilidad física de alimentos. En segundo lugar, el acceso, tener acceso, o sea, tener recursos económicos para acceder a los alimentos y la utilización. Y bien César nos decía, buenas prácticas de salud y alimentación. Todo esto significa la seguridad alimentaria. Una vez más, muchas gracias a todos ustedes por su sintonía y acompañarnos ahora a nuestros panelistas con estos excelentes comentarios. Para irme, solamente permítanme mencionarles que estoy organizando
evento en CISA Cultura Emprendedora, la empresa que fundé hace 30 años. Estamos organizando una serie de capacitaciones para los empresarios. Esta vez tenemos un programa que se llama Conozca, entre paréntesis, profesionalice su empresa. Pueden llamarnos al 935-30-1675, los interesados, los empresarios que quieren profesionalizar nuestras empresas, al 935-30-1675. No hay tiempo para más, mis queridos amigos. Eso ha sido todo en nuestro conversatorio del día de hoy. Magnífico, muchas gracias por su amable sintonía y por supuesto a nuestros panelistas que nos han dado realmente de manera didáctica, precisa, todo lo referente al futuro de la alimentación. Muy buenas tardes.